8 ha sido también duramente criticada porque de alguna forma flexibilizaba algunos conceptos de lo que corresponde ser trabajador del grupo de riesgo. Los trabajadores del grupo de riesgo, ojo, diferenciemos, tomemos en consideración que no es lo mismo el nivel de riesgo que trabajadores del grupo de riesgo. Hemos hablado del nivel de riesgo, está en función a la exposición, ¿correcto? A la exposición. Y hay nivel bajo, mediano, alto y muy alto. Eso está en función a la exposición. Si trabajo de un extremo hasta el otro, si trabajo solito en mi oficina que está muy bien ventilada, en donde no tengo ningún inconveniente, donde no trato con nadie, ¿no? Ese es un nivel bajo, hasta el otro en donde soy pues médico y tengo que estar dando atención a los propios trabajadores que son confirmados de COVID, ¿sí? Ese es el nivel de riesgo. Ahora, trabajadores del grupo de riesgo, ¿qué significa? Son aquellos que indistintamente del puesto que ocupen o del nivel de riesgo de su puesto de trabajo, son trabajadores que por sus características personales tienen ciertas condiciones de comorbilidades que los hacen no más expuestos a contraer el virus, no, tienen la misma probabilidad de tener el virus que cualquier otra persona de su mismo nivel, pero que dado que si obtuviesen, si se contagiasen, la letalidad de la enfermedad pues lo hace potencialmente mucho más riesgoso, ¿correcto? ¿A quiénes? Personas mayores de 65 años, ¿no? Quienes sufren hipertensión arterial, diabetes, obesidad, ¿no? Está establecido el índice de masa corporal 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, u otros estados de inmunosupresión u otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces de futuras evidencias. Recordemos que cuando inició la pandemia, esta enfermedad, incluso en varios países, no se hacían lo que hacen en la morgue, se me fue la palabra, no se hacía, se me fue la palabra, lo que hace el forense. Autopsias. Autopsia, se me fue la palabrita. Muy bien, gracias. No se hacían autopsias cuando empezaron a fallecer las primeras personas, y me refiero a nivel mundial. Estaba prohibida incluso por la OMS que se lleve a cabo autopsias para evitar precisamente el contagio, ¿no? Aquí en el Perú, incluso hasta hace poco, no se podía velar a los fallecidos, ¿no? Se les cremaba y se les enterraba a los familiares. Ahora sí está permitido hacer velatorio y entierro, ¿no? Ha ido cambiando pues lo que creíamos y lo que creemos va a ir cambiando sobre el coronavirus. Dentro de ello, inicialmente se pensaba que era una enfermedad de afectación a las vías respiratorias esencialmente. Desde que se empezaron a hacer autopsias, se observó que tiene problemas más que todo, o los problemas que generan son a nivel cardiovascular, ¿no? Por eso los hipertensos o los que tienen problemas cardiovasculares son más propensos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Mucha gente no sabe que es hipertensa, porque la hipertensión no es propiamente una enfermedad que presente sintomatología, ¿no? Alguien no sufre de hipertensión, o sea, no la sufre, me refiero a que no siente dolores, no siente malestares, no es que se para mareando, no es que le para doliendo la cabeza, no, la hipertensión es una condición de tu organismo que simplemente te hace más propenso al debilitamiento de ciertos órganos de tu propio cuerpo que en algún momento pueden fallar. Y de adquirir esta enfermedad del coronavirus, pues potencia la letalidad. ¿Ok? Entonces, este conjunto de personas que tienen estas características individuales, ¿no? Que los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, en caso de adquirir el COVID, son pues las que se denominan que son parte del grupo de riesgo. ¿Ya? Ahora, en un primer momento, estas personas, se estableció que el grupo de riesgo eran personas con más de 60 años, ¿no? Se habló, por ejemplo, de hipertensión arterial, nada más. Ahora se habla de hipertensión
arterial no controlada, ¿no? Entonces, digamos que se han ido relajando ciertos términos, pero que tenemos que tomar en consideración cuáles son estas personas. Ahora, hay quienes, además de ser mayores de 65 años, y además son hipertensos, y además son obesos, y aparte tienen cáncer, o sea, puede sumar varias de estas comorbilidades y lo hace pues mucho más potencialmente letal la enfermedad en ellos, ¿ya? ¿Qué dice la norma? El empleador tiene que identificar a estas personas. Tiene que identificarlas. No, es obligación del empleador identificarlas. No significa, hay que entender esto bien claro, no implica de que algún empleador pueda decir, no, el trabajador a mí no me ha dicho si es que tenía algún cáncer, no me ha dicho si era hipertenso, no me ha dicho su edad, obviamente eso es pues ilógico, ¿no? Pues se supone que todos tienen un registro, una DNI donde aparece esa información, ¿no? Pero hay muchos casos en donde el empleador señala, yo no sabía que tenía diabetes. ¿Cómo no? Usted debe saberlo porque en su historial, en sus exámenes médicos ocupacionales anteriores, debe estar registrado, ¿no? Es que si bien no es un impedimento laboral, pero sí es parte de su historial clínico. Igual, cuando ha empezado esto, pues se tiene que llenar una ficha, una declaración, ¿no? Ahora, obviamente si el trabajador miente, porque hay temas que pueden ser, digamos, de conocimiento solo del trabajador. De repente yo tengo SIDA y no quiero decírselo a nadie, ¿no? Ni siquiera a mi empleador, por más que deba de mantener la confidencialidad. Entonces, obviamente, hay una restricción ahí médica, porque obviamente el médico, por más que me revise y me mire, tampoco necesariamente va a identificar que yo tenga algún tipo de enfermedad como la que acabo de señalar, ¿no? Que es una inmunodepresora. Pero tenemos pues que tener en todo caso el documento firmado, y si no es firmado físicamente, digitalmente, o a través de un correo o un WhatsApp, en donde diga, señores, yo no tengo esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Pero es obligación del empleador identificar esto. Por eso, una cosa es que no lo haya identificado y otra cosa es que lo haya identificado, o sea, que haya hecho un seguimiento, pero el trabajador haya mentido, ¿ya? Ahora, este grupo de trabajadores no debe participar en labores que implique contacto físico con otras personas, ¿no? ¿Por qué? Repito, porque en caso de contagiarse, la letalidad es mayor. Se mantendrá en cuarentena domiciliaria, es decir, estas personas no deben realizar trabajo presencial, ¿correcto? El Decreto Supremo 08-2020 de Salud estableció la cuarentena, ¿no? Una segunda fecha de cuarentena que vencía precisamente mañana, ¿no? Y la han ampliado hasta el 8 de diciembre. Entonces, del 8 de diciembre, ¿no? El personal que pertenece al grupo de riesgo debe estar en cuarentena domiciliaria. No puede realizar trabajo presencial. Debe realizar trabajo remoto, ¿no? Teletrabajo. Y en el peor de los casos, en la eventualidad de que el tipo de trabajo no pueda realizarse de manera remota, por ejemplo, un chofer, por ejemplo, un trabajador de limpieza pública de una municipalidad, ¿no? Por ejemplo, un soldador, ¿correcto? En estos casos, que no se pueda realizar el teletrabajo, pues el empleador tiene que otorgar una licencia con goce de haber para posterior recuperación. El responsable de seguridad y salud en el trabajo que habíamos señalado anteriormente, ¿no? O quien designe la empresa, debe realizar el control de temperatura. Perdón, estábamos, para terminar con lo del grupo de riesgo, ahora vamos a entrar sobre el ingreso de personal, pero para terminar con lo que son trabajadores del grupo de riesgo. Existe la alternativa de que el trabajador que aún perteneciendo al grupo de riesgo pueda prestar servicios presenciales. Y esto se da a través de la suscripción de una declaración jurada en la cual señala conocer el nivel de riesgo de su puesto de trabajo, señala conocer el plan de prevención, de vigilancia, prevención y control COVID-19 de la empresa, señala haber identificado en la matriz IPER de su puesto de trabajo cuáles son
los peligros y los riesgos asociados a la COVID-19, ¿no? Y declara bajo juramento ciertos elementos, y uno de ellos, el más importante, es que declara bajo juramento que voluntariamente desea prestar servicios presenciales. La norma dice que esto no puede ser de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, bajo ningún tipo de presión o condicionamiento. Presión en el sentido de que, mira, si no me firmas esto, pues no te voy a poder pagar tu sueldo, o te voy a tener que disminuir tu remuneración, o algún tipo de acondicionamiento en el sentido de que si no lo firmas, cuando termine tu contrato el 31 de agosto, pues no te voy a poder renovar para septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Eso es presión, eso no está permitido. Si se demostrase, y es muy fácil demostrar, que ha habido alguna suerte de presión al respecto, pues esa declaración jurada no es válida y además le corresponde una sanción al empleador, ¿correcto? Ahora, hay gente de 65 años o más, de 70 años, de repente hipertensas, de repente con diabetes, etcétera, que desean seguir prestando su labor presencial, ¿no? Por dos razones. Una, porque estar encerrado es un estrés, ¿no? Porque el trabajo presencial también implica pues una suerte de distracción, ¿no? Porque es cuidadoso en las medidas sanitarias adoptadas, de mantener distanciamiento, de usar su mascarilla, su careta facial, etcétera, ¿no? Tiene, digamos, hábitos de higiene, se lava todo el tiempo, tiene su alcohol, etcétera. O que sus remuneraciones dependen también en algunos casos directamente, como el caso de comisionistas, que por el tipo de trabajo que realizan no pueden, digamos, hacer ventas telefónicas por ese medio, ¿no? Por ejemplo, quienes abastecen algunos mercados, ¿no? El Rico Pollo, en fin, a veces pues necesitan estar presentes en la zona. Y estas personas que voluntariamente determinan querer realizar la labor presencial, pues pueden firmar esta declaración jurada, y esta declaración jurada tiene que ser revisada por el médico ocupacional. ¿Ya? La persona de seguridad y salud en el trabajo que revise esto es la que va a tener que hacer una evaluación y finalmente autorizar o no el que pueda realizar las labores. ¿Qué significa? Que el trabajador podría decir: yo quiero trabajar, tengo disposición a trabajar, me encuentro muy bien, pese a que soy parte del grupo de riesgo, quiero prestar servicios presenciales. Y esta persona presenta su declaración jurada, y el médico ocupacional, al momento de evaluar la ficha, podría ser el caso que le niegue el que asista a trabajar, le niegue el que realice trabajo presencial y ordene que la haga remota, si se puede hacer remoto, o que entre en licencia con goce para posterior compensación. ¿Por qué un médico podría decir esto? Hay varias razones, ¿no? Una de ellas, la más sencilla, la más fácil, es que el médico no se vaya a ganar problemas y simplemente dice: no, yo no me voy a ganar problemas, porque si este señor mañana se contagia y se muere, pues van a decir: el médico autorizó, ¿no? Por otro lado, podría ser el caso que el médico esté evaluando otro tipo de criterios, como por ejemplo, que vive muy lejos, que de repente en la casa de este trabajador, porque le va a tener que entrevistar, ¿no? Su hija de repente es pues enfermera, ¿no? O su hijo es trabajador, tiene un puesto, no sé, de abarrotes en un mercado muy concurrido, ¿no? Entonces, el entorno familiar de esta persona podría constituir una condición en donde aumente la probabilidad de riesgo, la probabilidad de la letalidad de este trabajador, ¿no? Y de ser el caso que adquiera el virus, va a quedar, digamos, en el limbo donde se contagió. Es muy difícil identificar dónde se contagió, pero el empleador estaría asumiendo un riesgo de todas maneras. Entonces resulta más razonable decirle: no señor, así nomás, gracias. Y si fuese el caso que este señor se contagia por comprar el pan, por leer el periódico, por comprar el periódico en la esquina, o por lo que fuese, o por sus hijos, o por lo que fuese, pues la empresa, digamos, cumplió con que no preste servicios presenciales y por tanto queda deslindada de cualquier probabilidad de responsabilidad, ¿correcto? Entonces, digamos, las consideraciones a tomar
dentro del grupo de riesgo. Sobre el control operativo de ingreso de personal, ¿no? La norma nos ha señalado que debe haber una persona encargada del control de temperatura corporal sin contacto con el trabajador, ¿ya? Esto es importante precisar en la primera norma que establecía los lineamientos, no hacía referencia a este concepto de sin contacto con el trabajador, porque es algo que parece muy obvio, ¿no? Control de temperatura sin tener que tocar al trabajador, como es pues a través de estas pistolitas o estos termómetros digitales. Sin embargo, han habido empresas que tenían pues 6 trabajadores, por decir, y utilizaban y decían, bueno, por 6 trabajadores no vale la pena comprar uno de estos termómetros. Recordemos que cuando empezó la pandemia, el precio de estos termómetros se disparó hasta 800 soles, ¿no? Alguien quería un termómetro, 800 soles. Hay empresas que lo han comprado y hay pequeñas empresas, pequeñitas empresas, que no han podido hacerlo, y algunas han optado incluso por el termómetro de mercurio. Ustedes de repente dirán, pero eso es imposible, pero hay empresas que lo han hecho. Nosotros hemos recibido denuncias de empresas que han comprado su termómetro de mercurio, se los ponía a la boca del trabajador, lo retiraban de la boca del trabajador, lo limpiaban, así ha sido el protocolo, lo limpiaban con un paño húmedo, luego lo sumergían en alcohol y luego se lo colocaban al siguiente usuario. Imagínense, ¿no? O sea, literalmente en la boca del lobo. Y miren que no ha generado contagio en alguna de las personas que pasaba por esta prueba, sino por la señorita, porque era una secretaria, a quien le encargaron tomar la temperatura. Es decir, la secretaria es la que tomaba el termómetro, lo introducía en la boca del trabajador, lo retiraba, lo limpiaba y luego seguía con el siguiente trabajador. Y ella pues adquirió el virus. Como repito, no se sabe dónde. Es difícil, bueno, ya no es difícil, es imposible identificar dónde adquirió uno el virus, ¿no? Comprando el pan en el bus, con el enamorado, con el primo, con la mamá, el hijo, en fin, es difícil identificar dónde se contagió. Pero el hecho es de que esta práctica aplicada por esta empresa, que buscó ahorrarse 800 soles y compró un termómetro de 4 soles 50, pues fue una exposición realmente inútil a esa trabajadora que terminó haciendo su denuncia. Entonces tomemos en consideración esas cosas, ¿no? Otra cosa es que el termómetro, que ya casi todos están utilizando, que es el termómetro digital, sea calibrado, ¿no? Hay termómetros que lo que miden es, por ejemplo, la temperatura del medio ambiente. Entonces, la temperatura del medio ambiente no es pues la temperatura corporal, ¿no? Si se ponen a una distancia mía de 20 centímetros, si bien es cierto mi temperatura corporal va a influir en esa medición, pues si hace mucho frío la va a disminuir, si hace mucha calor la va a aumentar, porque está diseñado este termómetro para la lectura medioambiental, ¿no? El termómetro que tiene que utilizarse es el de medición para temperatura corporal. Dentro del proceso productivo, bueno, hay después recepción y almacenamiento y a su vez despacho de productos terminados, ¿no? Debe programarse esto, la recepción, el despacho, de forma que no haya aglomeración. Recordemos, hay lugares en donde se establecen horas por ejemplo, en los mercados, ¿no? El mercado de abarrote, el mercado de frutas, ¿no? En donde llegan los camiones, digamos, a las mismas horas en la mañana. Entonces debe buscarse evitar la aglomeración, establecer horarios definidos, ¿no? También en caso de devoluciones, cuando estos se den, ¿no? Los productos, pues, tiene que evitarse la contaminación cruzada, es decir, ingresa a mi almacén un producto y si luego yo lo voy a devolver, pues hay que tomar las medidas para que en esa devolución, pues no esté dándose la probabilidad de una contaminación cruzada, ¿no? Que es lo que generalmente nos genera una falsa sensación de seguridad, ¿no? Sobre eso tenemos que tener mucho cuidado.
De repente yo entrego productos, no sé, es para un restaurante y yo llevo los Tecnopor, ¿ya? Los tuppers. Entonces yo le llevo los tuppers, se los entrego. Y a los 20 minutos me dicen, oye, yo no pedí de medio litro, sino de 1 litro, te los voy a devolver. Voy y los recojo y me los llevo. ¿Por qué? Porque es mi producto, yo sé que están limpios, que los he desinfectado, etc. Pero en el momento en que entró al restaurante, no sé qué puede haber pasado en el restaurante. De manera que puede darse algún tipo de contaminación ahí. El producto terminado, el conductor del vehículo únicamente está designado para ese rol, no pudiendo desarrollar labores de carga y descarga. ¿Ya? Esto es algo que en la práctica no se da. Si bien es cierto, está establecido así en la norma, en la práctica no se da, porque aquí se ha sido muy genérico, acá se ha cometido una torpeza, se ha sido muy genérico. Hay casos en donde efectivamente, por ejemplo, transporte de cerveza o de gaseosas, ¿no? En donde efectivamente el conductor conduce la unidad vehicular y tiene una o dos personas, o tres o más, que se encargan de desestivar, descargar la mercadería, repartirla, entregarla en la tienda, en fin. Sin embargo, hay pequeños negocios, por ejemplo, de distribución de tortas, de queques, ¿no? Bastante en lo que es panificación, en donde, es más, el mismo dueño de repente hace 50 tortas diarias y visita 50 tiendas. Él mismo conduce la unidad, él mismo se baja, toma la torta de chocolate, le entrega a la señora de la tienda, le cobra y se va. Pedirle que tenga una persona adicional para que se encargue de las labores de carga y descarga, pues realmente termina siendo excesivo, ¿no? Pero bueno, se los comunico porque la norma así lo establece, pero en la práctica no es algo que esté ocurriendo porque no es muy razonable también, ¿no? Respecto a esto también nos habla de reducir el uso de documentación o papeleo en general, ¿no? Digamos que un trámite normal y natural era trasladar algún producto con una guía de remisión, entregar la guía de remisión, que firme las 3 copias, entregarle la copia para ellos, regresarme con mi cargo, adicionalmente entregarle su boleto, su factura, ¿no? Hoy en día ya tenemos pues medios electrónicos para tener la notificación de las facturas y cosas así. Incluso para la verificación de productos, ¿no? Hay hoy en día que se ha implementado mucho más o ha incrementado los servicios delivery, ¿no? Tienen mecanismos, como por ejemplo, yo les comento unos porque ustedes pueden ir acondicionando, digamos, estas formas, ¿no? Esta es una empresa que vende abarrotes, tú llamas y hacen un video. Pedido del señor Miguel Cuadros, 3 latas de, no sé, 3 latas de durazno, 2 paquetes de galleta, y se van filmando, ¿no? Hay alguien que está filmando a la persona que dentro de una caja coloca todo eso. Terminan, cierran la caja, la embalan, ¿no? Le ponen su cinta, la rotulan, le ponen Miguel Cuadros y listo. Antes de llegar a la persona que lo ha pedido, le envían, le remiten el video por WhatsApp, ¿no? Le dicen, señor Miguel Cuadros, estamos llevando su pedido, los pagos realícenlos vía Yape, vamos a hacerle entrega de una caja cerrada con su nombre, ¿no? Cualquier reclamo o consulta puede usted canalizarla posteriormente. De manera que te llega a tu caja, tú solo recibes una caja, ya no revisas, a ver, pedí 3 kilos de esto, 2 kilos de azúcar, mis 2 bolsas de sal, no, tú recibes la caja, la ingresas y punto. Lo que antes era, ¿no? Se aceptarán devoluciones dentro de 24 horas. Ahora no, se aceptarán devoluciones hasta dentro de 3 días. ¿Por qué? Porque dentro de su propia política señalan y recomiendan, ¿no? Los productos se han envasado con medidas de seguridad, etcétera, etcétera. No obstante, se recomienda que los deje usted durante 3 días. Puede usted abrir la caja dentro de 3 días y revisar los productos. De manera que uno abre la caja y efectivamente revisa, sí, pues, y tengo el video que me manda la misma empresa, ¿no? Donde sí, pues, acá no falta nada, ¿no? Entonces, porque esa es, digamos, la típica, ¿no? Si me traen algo, yo reviso que esté bien. Entonces, ¿eso qué hace? Disminuye el contacto con otros productos y ayuda a disminuir la probabilidad de contaminación. Sobre la sensibilización, que termina siendo lo más importante,
este es un virus que todavía no lo conocemos, la enfermedad no la conocemos, los resultados no los conocemos. Hace una semana ha fallecido un soldado que se recuperó rápidamente, de los primeros que se recuperó rápidamente del COVID, ¿no? Y dentro de su entrenamiento físico, pues le viene un paro respiratorio. Es decir, una de las personas que le dio el virus a principios, en marzo, ¿no? Que se recuperó rápidamente, ¿no? Y que estaba, digamos, dentro del estudio de cuánto tiempo después de recuperado mantiene la condición esta de no volverse a contagiar, pues sin haberse vuelto a contagiar porque no tenía coronavirus, pero de pronto haciendo su rutina de ejercicios, de pronto le viene un paro respiratorio. Entonces son cosas que puede ser originada, bueno, está todavía en estudio, pero puede ser originada por el coronavirus, por la enfermedad que sufrió, por el COVID-19, o puede ser por otro elemento, ¿no? Podría ser por otra naturaleza, el tema del paro respiratorio que tuvo, ¿no? Pero todo esto está aún en investigación. Entonces, mientras no tengamos certeza, mientras no tengamos vacunas, mientras no tengamos clarificado todo esto, lo más saludable termina siendo la sensibilización de la prevención del contagio. ¿Sí? Eso es lo más saludable. Lavarse las manos 20 segundos, que como les he señalado, no es nada del otro mundo, no es nada difícil, no es algo que necesite capacitación, lavarse 20 segundos, pero aún así no lo hacemos. Y no lo hacemos no solo en el trabajo, seguramente varios de nosotros no lo hacemos muchas veces. Seguramente muchos de nosotros estamos cansados de lavarnos las manos, de limpiarnos los zapatos cuando entramos o salimos de casa. Estamos cansados, ¿no? Ya vamos casi 6 meses con este tema, pero a pesar de ello, pues es la única forma como nosotros podemos prevenir el contagio del coronavirus. ¿Ya? Entonces, estas medidas de sensibilización nos dice la norma que el profesional del Servicio de Seguridad y Salud, ¿no? Debe tener en consideración lo siguiente, ¿no? Brindar información sobre la COVID, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se transmite? ¿No? ¿Cuáles son los medios de protección que se han establecido? La importancia del distanciamiento social, del uso de mascarilla, la higiene de las manos, ¿no? Sensibilizar sobre el uso de mascarilla obligatorio durante toda la jornada laboral, ¿no? Explicar también cuál es el tipo de mascarilla o protector respiratorio adecuado según las normas vigentes. Esto es importante porque muchos trabajadores en algunas ocasiones se quitan las mascarillas, ¿no? Todo equipo de protección personal no es natural para la persona, o sea, todo es incómodo, ¿no? A lo largo del tiempo uno se acomoda o uno se acostumbra. Es como los zapatos. Nosotros en épocas del salvajismo, de la barbarie, pues no usábamos zapatos. Nos desplazábamos con nuestros pies desnudos. Así venimos al mundo y así ha sido desde el origen de la humanidad. A lo largo del tiempo, por comodidad y por protección, empezamos a utilizar implementos en los zapatos. Sandalias, luego zapatos, etcétera, ¿no? Empezamos a utilizar de cuero de animales, etc. ¿Para qué? Para evitar cortarnos, para poder correr más rápido, para huir o para atrapar alguna presa, etc. Eso es parte de la evolución y a lo largo del tiempo, hoy en día, pues utilizamos zapatos porque es parte de la vestimenta, tan igual como una corbata, ¿no? O sea, no tiene ninguna utilidad, o los aretes en el caso de las damas o de algunos varones, no tienen ninguna utilidad fisiológica, ¿no? ¿Por qué usamos corbata? No tiene ninguna utilidad. Sin embargo, es parte de nuestro atuendo, ¿no? Algo similar ocurre, y perdón, bueno, para seguir con la figura, usar zapatos nuevos, pues es algo incómodo. Siempre son más cómodos los zapatos viejitos, aunque quizá ya están rotos, aunque quizá ya el taco esté desgastado, etcétera, el pasador ya no se haya roto una parte, en fin, siempre es cómodo. Un zapato nuevo siempre es incómodo. Lo mismo ocurre con los EPPs. Los EPPs no son cómodos. Los zapatos de seguridad no son cómodos, pesan más que unos zapatos, digamos, normales, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre con el casco. Utilizar casco no es un elemento que sea cómodo.
incomoda, hace sudar la cabeza, usar lentes de seguridad, etcétera. No es cómodo. Exactamente lo mismo ocurre con la mascarilla. Es preferible estar sin mascarilla que utilizarla todo el día. Eso como preferencia de comodidad. Sin embargo, tenemos que sensibilizarnos de que es absolutamente necesaria en los momentos en los que estamos viviendo. Y eso solamente pasa no por un tema de capacitación, ¿no? Porque uno puede entender, razonablemente uno puede entender que la mascarilla está diseñada con tales filtros que impide tal o cual acceso desde partículas, desde olores, desde químicos, desde elementos biológicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es la capacitación lo que se necesita, sino la sensibilización de la necesidad de uso continuo, ¿ya? Lo mismo ocurre... Perdón un segundito, voy a ver mi internet porque me parece que está inestable, ¿ya? Lo mismo es reportar tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID-19. Algunos trabajadores también, cuando no han sido adecuadamente sensibilizados, y a veces en este afán que nos ocurre a todos cuando no queremos que algo pase, que es el primer paso, que es la negación. No puede ser, a mí no, a mí no. De repente amanecí, toda la noche tuve fiebre, amanecí con dolor de garganta. Y por negación yo digo, no, a mí no me puede dar esta enfermedad. Yo soy fuerte, Dios está conmigo. O sea, 1000 cosas puedo pasar por mi cabeza, ciertas o no, pero... Y por eso niego la sintomatología y no la reporto. Ese es un factor importante que tenemos nosotros que sensibilizar a nuestros trabajadores. Trabajador que se encuentra mal de la garganta, que tiene cierta fiebre o alguna sintomatología, pues debe de adoptar las condiciones para que se pueda hacer una vigilancia de su estado de salud y adoptar las medidas de cuarentena, que podría ser un día, 3 días, de repente es algo pasajero, de repente efectivamente es solamente una gripe, de repente es algo en la garganta producto de una alergia, en fin, ¿no? Pero no podemos obviar el reportarlo. ¿Ya? Facilitar medios de respuesta para los trabajadores también, educar permanentemente en medidas preventivas para evitar el contagio, como les digo, ¿no? Y educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. Eso también es importante porque cuando un trabajador que ha tenido COVID retorna a laborar, recibe pues cierto rechazo. Muchos casos, rechazo involuntario, o sea, nadie quiere rechazar. Es más, a esta persona cuando estaba enferma, los amigos lo han llamado, le han dicho, ya te vas a recuperar, oye, cuando regreses nos vamos a tomar unas chelas, todo va a estar bien, no te preocupes. Y cuando regresa, pues se nota una lejanía que va más allá de la lejanía saludable que nos requiere o que nos obliga el distanciamiento social, ¿no? Hay que evitar esas formas de estigmatización con las personas. ¿Correcto? Ahora, vamos a pasar a lo que implica el monitoreo de trabajadores y acciones frente a un caso sospechoso de COVID. Todo lo que hemos señalado es para la gestión de la enfermedad, para la prevención de la enfermedad y para la gestión de las medidas preventivas. Ahora vamos a hablar sobre la vigilancia. ¿Qué hacemos cuando se nos presenta un caso sospechoso de COVID, ¿no? Entonces, preventivamente, el responsable del servicio de seguridad, ¿no?, debe identificar el riesgo de exposición de cada puesto de trabajo, ¿sí? Cada uno de las personas en su puesto de trabajo debe saber cuál es su nivel de riesgo de exposición, ¿no? Los trabajadores deben completar una ficha sintomatológica, que es en donde señala si me duele la cabeza, no, tengo fiebre, si he tenido contacto con alguna persona con COVID, etc. El control de temperatura corporal, correcto, de los trabajadores, nos señala la norma que esta actividad no es obligatoria en centros de trabajos con menos de 20 trabajadores, ¿no? Y cuando es con más de 20 trabajadores, pues se hace de forma aleatoria. La propia norma se contradice líneas más abajo después sobre esto de que tienen que hacerse a todos, y en una parte dice que es a todos y en otra parte dice que es aleatoria. Al ser normas que establecen condiciones mínimas,
pues resulta más saludable optar por las medidas que son que generen menos duda sanitaria, es decir, hacerle a todos los trabajadores, ¿no? Otra medida es la aplicación de pruebas serológicas o moleculares, ¿no? Dependiendo del presupuesto, para la vigilancia de la COVID, según las normas establecidas por el Ministerio, pero eso es exigible solamente para los trabajadores que tienen alto o muy alto riesgo. ¿Ok? Alto o muy alto riesgo. Siempre a costo del empleador. No se le puede exigir al trabajador, ¿sabes qué? Te haces tu prueba y según eso regresas o no regresas a trabajar. No, es el empleador quien tiene que realizarlas obligatoriamente para quienes tienen puestos de trabajo alto o muy alto riesgo, esos niveles. Para los puestos que son de mediano riesgo y de bajo riesgo, esta aplicación de pruebas, si bien es cierto, no es obligatoria, sí lo es, no es obligatoria para todos los puestos de mediano riesgo y de bajo riesgo, para ellos no es obligatoria, pero se vuelve obligatoria cuando el personal médico de seguridad y salud del trabajo así lo señala, o cuando hay una indicación de la autoridad nacional o regional también. Hay casos, hemos tenido casos en donde, por ejemplo, la autoridad regional a una zona ha obligado a que todas las empresas lleven a cabo la prueba, ¿no? Es una zona industrial en donde, digamos, habían 3 o 4 comedores que brindaban el servicio, se identificó alto porcentaje en una empresa y obligó que realicen esta prueba a todos los trabajadores, a pesar de que sean a pesar de que sean de medio o bajo riesgo, ¿correcto? O cuando el médico ocupacional de la empresa determine que sea obligatorio, ¿no? También nos indica la norma que no se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva o que tengan el alta epidemiológica, ¿no? Es decir, si alguien ha tenido ya comprobado... otra vez está hablando alguien por ahí. A ver. Otra vez Pamela. Ya, entonces, se decía que cuando un trabajador ha pasado por una prueba y esta prueba ha tenido resultado positivo y ha obtenido ya el alta epidemiológica, es decir, ya pasó el tiempo de cuarentena, no sigue manteniendo sintomatología, esta persona se reincorpora a trabajar y se dice que, o la recomendación es que no se realice otra prueba molecular o serológica, porque todavía hay anticuerpos en la sangre, y esto pues puede dar información que no es cierta, ¿no? Es una recomendación, finalmente es eso, solo una recomendación, el empleador puede hacerlo o puede no hacerlo. Ahora, cuando se identifica un caso sospechoso, o se toma conocimiento de un caso confirmado, se deriva al trabajador al establecimiento de salud, porque es el establecimiento de salud quien da el manejo o la atención a la enfermedad en sí, ¿correcto? La evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para identificar potenciales contactos. Es decir, lo derivo al trabajador al centro de salud y según el puesto de trabajo, según la actividad que realiza, identifico potenciales contactos. Esta persona almuerza con tal, o viene, o tiene su carrito y trae a otras 2 personas, ¿no? O trabaja junto a sus 2 ayudantes con los cuales mantiene un nivel de contacto muy próximo, muy cercano, etcétera, ¿no? Identifico los potenciales contactos. Debe comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción del trabajador para que haga el seguimiento, ¿correcto? Eso es importante también porque es la autoridad la que hace el seguimiento. Digamos que nosotros como empleadores nos circunscribimos a la parte laboral, ¿no? Además, la empresa tiene que brindar material, información sobre la prevención de contagio y realizar seguimiento clínico a distancia, diario, interdiario, semanal, va a depender de las condiciones en las que esté el trabajador. ¿Ya? Hay trabajadores a los que esto no pasa de ser una gripe un poco más fuerte, un simple dolor de cabeza, un simple dolor de garganta. Hay a quienes sí les afecta de manera más fuerte, se les complica con alguna neumonía, terminan requiriendo oxígeno, intubación en algunos casos,
¿no? Según eso, pues el profesional de salud hace el seguimiento. En los que son identificados como casos sospechosos y que se ha confirmado el diagnóstico de la COVID, ¿no? O que constituyen contacto de un caso confirmado, durante 15 días entran en aislamiento, ¿no? Esto es importante encontramos nosotros en Internet, en Facebook, en Google, en Wikipedia, en diferentes sitios, que no es 14, que en realidad es suficiente que sea 12. Algunos dicen, en vez de 14, en realidad deberían ser 19. Pues lamentablemente, como había dicho en un principio, todavía no tenemos las cosas con total claridad. La norma señala que la cuarentena son 14 días y es lo que debemos de adoptar como mínimo. El empleador puede adoptar medidas adicionales. Puede decir, ok, 14 días porque es lo que ordena la ley, adicionalmente se le dan 5 días más por medidas de seguridad, etcétera. ¿Correcto? El empleador procederá con otorgar el descanso médico con la firma del médico tratante o médico a cargo de la vigilancia de la salud por el tiempo de aislamiento y cuarentena para proteger y resguardar la salud e integridad del trabajador, así como del resto de la institución. ¿Ya? Entonces, el médico ocupacional es quien va a otorgar el descanso médico para el trabajador. Tenemos acá una imagen de la ficha de sintomatología, ¿no? De la COVID, que es, digamos, lo que tiene que llenar cada uno de los trabajadores cuando se reincorpora o retorna a trabajar, ¿no? Sus datos generales, nombre, el área de trabajo, etcétera. Si es que en los últimos días calendario ha tenido alguno de estos síntomas, ¿no? Sensación de alta térmica, ¿no? La calentura, fiebre, tos, estornudos, expectoración, con flema. Si es que ha tenido contacto con algún caso confirmado de COVID, de repente, sí, pues hace una semana visité a mi hijo y a los días me enteré que estaba con COVID. Entonces, sí, pues he tenido contacto, ¿no? Si es que está tomando alguna medicación también, eso es importante, porque de repente, por ejemplo, un hipertenso toma losartán todos los días, ¿correcto? Entonces, de repente, el trabajador no dice que es hipertenso, no quiere decir que es hipertenso. No hay forma de identificar que sea hipertenso en una sola evaluación. ¿No? De repente me toman la presión a mí y tengo la presión alta. Eso no significa que yo sea hipertenso. Para que se me diagnostique hipertensión, pues debe haber un seguimiento de la medición de mi presión, en donde identifica que los valores están altos. Entonces, eso normalmente no se hace por un examen médico ocupacional. En un examen médico ocupacional me toman la presión una vez, ven si está dentro de valores regulares, y si está en valores altos, pues simplemente me preguntan si es que normalmente me tomo la presión y finalmente me lo recomiendan. Pero la hipertensión es difícil de identificar así a simple vista, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en consideración eso. Si el trabajador dice, no soy hipertenso o no tengo ninguna enfermedad, pero acá señala que está tomando losartán, pues obviamente el médico tomará en consideración eso, ¿no? Esto tiene características de declaración jurada. Por tanto, exime de responsabilidad al trabajador cuando se diera el caso, por ejemplo, de que hay casos, ¿ya? Hay varios casos en donde el trabajador fallecido, los deudos, la esposa, los hijos reclaman y dicen, sí, pues mi papá estaba con tos, estaba mal, todas las mañanas ya, la última semana se sentía mal, sin embargo decía, no, hijo, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. Y a pesar de eso, en su ficha ponía que estaba bien, que no tenía ningún inconveniente. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? Mientras que la familia reclama y dice, no, la empresa lo obligaba a que vaya a trabajar, en realidad es el señor quien había mentido en un documento, como es esta declaración jurada, y había expuesto a otras personas y finalmente se estaba arriesgando su vida, ¿no? Como les repito, en algunos casos hay empresas inescrupulosas que obligan al trabajador a firmar o a llenar documentos para evitar y que los trabajadores acceden a esto para no caer, digamos, por el temor de que si no me renuevan el contrato, cosas así. Entonces nosotros tenemos que ser muy éticos en esto y porque lo que estamos hablando acá no es de la producción, de las ventas, de las utilidades. Acá lo que estamos hablando es de la vida de una persona y cómo afecta esto a toda una familia. ¿Correcto? Este es el formato de declaración jurada que les había indicado, que es el que, digamos, no deslinda,
hace asumir la responsabilidad al trabajador de su deseo de voluntario de concurrir a trabajar al centro de trabajos, ¿no? Esta es la declaración jurada que debe ser firmada de manera voluntaria. Pueden ver ustedes, por ejemplo, que señala en el punto 1 su identificación, en el punto 2 señala cuáles son los factores, o sea, que él es trabajador de riesgo, que sabe que es trabajador dentro del grupo de riesgo, ¿no? En el tercer punto señala que cuenta con condición médica de salud validada por el médico responsable, o sea, a pesar de ser el grupo de riesgo, ¿no? Como decir, una persona de 70 años, ¿no? El médico ocupacional le ha dado certificado de aptitud. ¿Por qué? Porque el señor de 70 años pues, está en buenas condiciones, hace ejercicio, se alimenta bien, no fuma, etc., ¿no? El punto 4 pueden ver ustedes que es el médico responsable, ¿no? Quien le ha explicado al trabajador, ¿no? Los riesgos que implican la realización de labores presenciales. Y en el punto 5, él voluntariamente deseo concurrir a trabajar a mi centro de labores. Eso es lo más importante, ¿no? Que él voluntariamente desee concurrir a trabajar al centro de labores. Todo lo demás tiene que ver con información que ha recibido, ¿no? En el punto 6, que mi empleadora me ha informado sobre la identificación de peligros, ¿no? O sea, la matriz CIPER relacionada al COVID, ¿no? En el 7, mi empleador me ha informado y remitido información sobre las medidas preventivas, es decir, sobre el plan de vigilancia, prevención y control. En el punto 8, ¿no? Mi empleador me ha informado de los signos y síntomas característicos del virus, ¿no? Es decir, para que tengan conocimiento de cuáles son la posible sintomatología y reportarlas de ser el caso. El punto 9, que habla ya sobre la responsabilidad del empleador por la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y en el punto 10, ¿no? De que mi empleador me ha informado que garantiza la entrega, capacitación, uso adecuado de EPPs, conservación, etcétera, para eliminación de los equipos de protección personal, etcétera, etcétera, ¿no? Se firma, se sella, se pone la huella digital, en muchos casos se está pidiendo, ¿no? Y el representante de la empresa y el médico responsable suscriben el documento respectivo para poder dar paso a que esta persona se incorpore a trabajar, ¿no? Y finalmente, bueno, este es un esquema. En el anexo 5 podemos observar la estructura del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? Esencialmente son los datos de la empresa, los datos del lugar de trabajo, ¿no? Porque se entiende que hay empresas que tienen diferentes sedes, por ejemplo, diferentes campamentos mineros. De repente puede ser el caso de que algunas empresas tengan, por decirles, una sede en Lima, una en Arequipa, que acaba de terminar cuarentena, ¿no? En Lima ya terminó hace un mes la cuarentena, en Arequipa acaba de terminar la cuarentena focalizada, y otra, digamos, en alguna zona, en Cusco, en algún distrito de Cusco, en una provincia de Cusco, en donde la cuarentena todavía continúa. Entonces, en cada caso se tomarán, pues, diferentes condiciones, ¿no? Los datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto es importante. No solamente son los datos de las personas, digamos el nombre del médico, de la enfermera, del ingeniero de seguridad, de la jefa de recursos humanos. No solamente son esos datos, son también la calidad de estos, es decir, si es enfermera, médico, si es que tiene especialización, etcétera, ¿no? Y también el correo electrónico y celular, porque los trabajadores tienen derecho a establecer comunicación con estas personas. Obviamente, si me dicen, pues, si a las 3 de la mañana me da fiebre, posiblemente esa hora yo lo llame al médico y no me vaya a contestar. Entonces yo tengo que establecer con claridad cuáles son los horarios de atención, cuáles son los lugares de atención. De repente tenemos un tópico, ¿no? Cuáles son las condiciones para establecer llamadas telefónicas, cuáles son los canales de comunicación. Imagínense, de repente el gerente general se involucra tanto, que es parte del servicio de seguridad, pero eso no implica, pues, que el trabajador va a llamar al gerente general para decirle, por si acaso estoy tosiendo, ¿correcto? Porque esto genera desorden. Tiene que haber un orden, cómo digamos, se establecen los canales de comunicación, ¿no? En el punto 4, la nómina de trabajadores por riesgo de exposición al COVID, como habíamos dicho, por riesgo, es decir, ahí se determina si es bajo,
mediano, alto o muy alto, ¿no? Señalando por cada trabajador sus datos, apellidos, nombres, documento, etcétera, ¿no? Si es que va a realizar trabajo presencial, si es que va a realizar trabajo remoto, sobre sus factores de riesgo, ¿no? La comorbilidad, es decir, si tiene o no tiene factores de riesgo, cuál es el puesto de trabajo que realiza, el nivel de riesgo, bueno, la fecha en caso de que hubiese reinicio o reincorporación de trabajadores, y eso, ¿no? Sobre el punto quinto, las responsabilidades para el cumplimiento del plan, ¿no? ¿Quién es responsable de qué? El jefe del área, el gerente, el supervisor, etcétera. El presupuesto, que es importantísimo, como les digo, porque eso es lo que manda el que el plan pueda llevarse a cabo, ¿no? El procedimiento, cuáles son los procedimientos para el regreso y reincorporación al trabajo, ¿no? Cuál es el flujograma adecuado a cada centro de trabajo. La lista de chequeo o checklist de vigilancia que se lleva a cabo. Y finalmente, ¿no? Es importante que el plan lo contenga, ¿no? El documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que de alguna forma es lo que garantiza. Hay varios casos en donde los trabajadores dicen, sí, pues han hecho un plan de seguridad, pero está mal hecho, no nos han consultado, no nos han preguntado, algunos sindicatos reclaman. Es posible, ¿no?, que como todo plan sea perfectible, pero la participación del Comité de Seguridad, que a su vez está conformada por la parte empleadora y la parte trabajadora, es pues la que garantiza que esto ha tenido la participación de los trabajadores. ¿Que es perfectible? Sí, lo es. ¿Que puede mejorarse? Todo puede mejorarse. Sin embargo, esto acredita ya la participación de los trabajadores y ayuda en determinar que este plan pues contempla también la parte, la vista del empleador. ¿Correcto? Entonces, eso es todo lo que sería respecto a este tema que nos han invitado el día de hoy sobre los protocolos de seguridad según la resolución ministerial 448-2020 MINSA. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, les agradeceré que podamos activar nuestros micrófonos y absolvemos todas las preguntas que ustedes quieran. Si es que están todavía despiertos. ¿Están despiertos? Buenas tardes. Buenas tardes, Orlando. Sí, tengo una consulta. Claro, la resolución ministerial 448 indica las partes que tiene un plan. En mi trabajo tenemos un problema. Yo trabajo en el sector salud y cuando un trabajador es diagnosticado con la enfermedad de COVID-19, los descansos médicos están siendo emitidos como una enfermedad común. Yo tengo conocimiento que desde el 18 de junio el COVID se declaró como una enfermedad ocupacional, profesional, porque ya estamos viendo que hay secuelas, inclusive muertes, como lo que usted ha comentado. Y como somos personal de alto riesgo, que el sector salud, justamente tenemos un seguro complementario de riesgo de trabajo. Si los certificados médicos están siendo emitidos actualmente como una enfermedad común, ¿cómo puedo yo soy miembro de un comité de seguridad y salud de trabajo y dentro de mis funciones está el investigar las causas o los motivos que llevaron a esa enfermedad ocupacional? ¿Qué medida podría yo implementar para poder cambiar ese diagnóstico, ese certificado médico extendido como una enfermedad común y se registre como una enfermedad profesional de acuerdo a la ley que se ha dado, que ha determinado que el COVID es una enfermedad profesional en el sector salud? Ya. Muy buena pregunta. Precisamente una de las cosas que ocurre frecuentemente con empresas que buscan hacer trampa es, por ejemplo, me voy a ampliar un poquito en esto para poner ejemplos sobre accidentes y luego responder lo tuyo sobre enfermedad. Hay empresas en donde el trabajador se accidenta y pese a que tienen ese CTR, agarran al trabajador y lo llevan a una clínica particular
pagan la clínica particular, repito, pese a tener SSTR, es decir, pese a que no deberían hacer ningún pago y activar el SSTR, pagan a la clínica particular, le dicen al trabajador, ya tómate 5 días, 10 días, no te preocupes, te vamos a pagar tu sueldo, te vamos a dar la medicina, nosotros estamos pagando al médico, las radiografías y todo. ¿Para qué? Para que no haya registro de que ha sido un accidente de trabajo. Y si hubiesen secuelas después, hubiese alguna indemnización o algo, ¿no? El centro médico, cuando atiende a este trabajador, está obligado a preguntar, lo primero que está obligado a preguntar es cómo ocurrió el accidente, y ahí es donde debería recibir la versión del trabajador que dice, sí, pues me he accidentado en el trabajo. Pero en muchas ocasiones le incitan a decir, di que te has caído en tu casa, ¿no? Para poderte atender, mira que si vamos al hospital, al seguro, que esto va a demorar, mejor aquí nomás, más rápido, nosotros te lo pagamos. Entonces, y el trabajador pisa el palito y dice, no, me caí en mi casa esta mañana y me resbalé en la ducha y bueno, me he fracturado, por decir. ¿Correcto? Entonces, eso efectivamente, al momento que sale el certificado de descanso médico, aparece pues como que es un accidente común. ¿Correcto? Eso está penado, bueno, está tipificado como infracción, ¿no? Porque la empresa debe de brindar la información cierta al centro médico que atiende un accidente de trabajo. En el caso de la enfermedad ocupacional, ya, ahora, ojo, el accidente, ¿qué diferencia un accidente de una enfermedad? ¿No? Ambos afectan la salud, obviamente. La diferencia es la inmediatez de la observación del hecho, ¿no? O sea, si me cae de pronto la pared y me aplasta, o si yo me caigo las gradas y me fracturo la pierna, eso se observa. En ese momento se puede precisar que el día 14 de junio a las 3:14, ¿no? Bajando las gradas, pues me resbalé y me tropecé, me caí, me fracturé la pierna. Una enfermedad no puede determinarse el momento exacto en el que ocurrió, ¿no? O sea, yo no puedo decir el 15 de agosto a las 9:25 una persona estornudó en mi cara y en ese momento yo adquirí la enfermedad, porque pude haberla adquirido un poco antes o pude haberla adquirido un poco después, ¿no es cierto? Entonces, esto que marca una diferencia de en qué momento ocurrió es un elemento importante a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque en una enfermedad ocupacional el empleador podría decir, sí, efectivamente, trabajamos en el sector salud, COVID-19 es una enfermedad profesional, ya está sí establecido para quienes trabajan en el sector salud, ¿no? Pero no tenemos la certeza de que esta persona se ha contagiado en nuestra institución, es decir, prestando el servicio. No tengo la certeza porque acá yo le doy sus EPPs, se les ha dado capacitación, tienen todos los elementos de protección, no hay ninguna otra persona que se haya contagiado. Esta persona podría haberse contagiado en su casa, ¿no? Porque pues su esposa trabaja en un banco y de repente la esposa se ha contagiado en el banco y lo ha contagiado a él, o porque esta persona pues se viene en transporte público o en taxi, etc. Entonces, determinar fehacientemente que el contagio ha sido propio del trabajo en este centro médico, no es lo que se puede advertir tan fácilmente como si se puede advertir un accidente, ¿correcto? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es que el trabajador señale que es enfermedad ocupacional, que manifieste, yo soy trabajador y exijo que se consigne en mi certificado médico, en mi constancia de atención, que esto es enfermedad ocupacional porque yo laboro desde tal fecha y que pueda argumentarle su posición, ¿no? Aún si el médico pues se enterquece y dice, no, yo no puedo poner que es enfermedad ocupacional, señor, porque para decir que es enfermedad ocupacional tiene que haber una serie de requisitos también, ¿no? Entonces, a pesar de que el médico se niegue a consignar que es una enfermedad ocupacional, es importante que el trabajador haga dejar constancia que él manifiesta que es enfermedad ocupacional. Ahora, finalmente, lo cierto es que el documento va a salir con lo que diga el médico, con lo que decida de decir el médico, ¿sí? Indistintamente que el paciente se ponga de cabeza, lleve a la policía o haga lo que quiera decir. Pero es importante que deje constancia
en el cargo cuando recibe el documento, lo que fuese, que él señala que es enfermedad ocupacional. Punto 1. Punto 2. Eso, digamos, para dejar constancia que lo está comunicando al médico en el momento en el que está siendo atendido, para quien expende el certificado médico, de descanso médico. Punto 1. Punto 2. Tiene que comunicarlo a su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que el comité adopte las medidas dentro de la investigación, indistintamente de lo que diga el certificado médico. ¿Correcto? Porque como les repito, hay casos de accidentes en donde el trabajador, pues engañado o motivado malamente, dice que es un accidente común, que se cayó en su casa, pero en realidad fue lo otro. Cuando aparece este mismo trabajador o sus familiares o el comité de seguridad o alguien denuncia, aparece Sunafil va, hace la investigación y efectivamente hace la entrevista y verifica que sí ocurrió un accidente, ¿no? Y que ha sido reportado como accidente común. Entonces, primera falta, que ha sido erróneamente reportado. Y segundo, por un principio que se llama el principio de primacía de la realidad, porque por sobre cualquier documento, por sobre lo que diga cualquier documento, prevalece la realidad. Entonces, más allá de que el médico haya puesto que es un accidente de trabajo, perdón, que es un accidente común, prevalece la condición de que es un accidente de trabajo, ¿no? Porque se enmarca dentro de la definición del accidente de trabajo establecido en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, igual para el caso de la enfermedad, usted puede ir y decirle que se ha contagiado en otro sitio, o decirle que se ha contagiado en su puesto de trabajo, y el médico puede poner lo que quiera poner, ¿no? Porque el fin de ese documento no es determinar si es enfermedad ocupacional o no, eso se determina en otra instancia. Y como comité debe estar informado que ha ocurrido este evento, ¿no? Para que se lleve a cabo la investigación. Dentro de ese proceso de investigación que debe realizar en primera instancia el Comité de Seguridad y que puede realizarlo la SUNAFIL o hasta el Poder Judicial si es que esto llegase a mayores, se van a determinar pues precisamente cuáles son los elementos bajo los cuales se puede concluir que es o no es una enfermedad ocupacional cuya causa ha sido el centro de trabajo, ¿no? Si es que hay otras personas que han sido contagiadas, si es que efectivamente, como he puesto en el ejemplo, la esposa de repente la esposa fue diagnosticada con COVID pues unos días antes que este trabajador, que este médico o que este personal que trabaja en el área de salud de un centro médico. Entonces, obviamente, la relación causa-efecto pues se desplazaría ya a que ha sido contagiado en su domicilio y no en el centro de trabajo, ¿verdad? Entonces, son condiciones distintas que a priori no se pueden determinar sino a través de la investigación. En un primer momento el comité y en siguientes instancias ya de la autoridad administrativa como es SUNAFIL o de la autoridad judicial, si es que esto llegase a un reclamo de indemnización o fallecimiento quizá, o todo lo demás, ¿no? O sea, el hecho de que la COVID-19 esté ya dentro del listado de enfermedades ocupacionales para los trabajadores del sector salud, no significa necesariamente que todo trabajador que tenga COVID-19 y que pertenezca al sector salud, pues significa que sea enfermedad ocupacional. No necesariamente es así. La presunción hace que así sea. Entonces se presume que es enfermedad ocupacional. Y en el transcurso del tiempo, con la investigación, se va a determinar. Lo mismo ocurre al contrario, es decir, una secretaria de un estudio contable, por ejemplo, ¿correcto? No es enfermedad ocupacional para una secretaria de un estudio contable. La ley no reconoce para una secretaria de estudio contable que la COVID-19 sea una enfermedad profesional. Sin embargo, esta señorita podría haberlo adquirido en el trabajo por incumplimiento de normas de seguridad, en cuyo caso, aún sin que se decretase que es enfermedad ocupacional, sí se determina una relación de causa-efecto y por tanto es pasible de recibir una indemnización o lo que correspondiese, ¿no? Entonces, espero haber satisfecho su pregunta, Orlando. El tema requiere necesariamente de investigación. Ojo,
siempre va a prevalecer, porque es un principio del derecho laboral, la primacía de la realidad. Prima la realidad. A favor del trabajador cuando así la realidad lo dice, o en contra del trabajador cuando así la realidad también lo dice. Les comento rápidamente, tenemos un poquito de tiempo, un caso. En una ocasión, en Sunafil, a las 8 de la mañana va una persona a consultar, ¿no? Hace una serie de consultas en el área de consultas, una serie de consultas respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y termina preguntando, ¿no? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, estamos trabajando y de pronto un compañero se desmaya porque le dio un infarto y se murió? ¿Eso es un accidente de trabajo? Entonces la señorita que atiende le dice en principio, bueno, si le da un infarto, que no tiene que ver con el trabajo, no es un accidente de trabajo, es un hecho fortuito, no es accidente de trabajo. Ah, ok, se retira esta persona. Al mediodía aparece otra persona, también pregunta varias cosas sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y al final dice, y señorita, ¿qué pasaría si es la misma pregunta? ¿No? Estando en el trabajo, de pronto un compañero se desmaya, se muere, es un accidente de trabajo. Entonces ya la señorita dice 2 veces la misma pregunta el mismo día sobre este tema, está un poco raro. A ver, déjeme hacer la consulta. Va a la sala de inspectores, me encuentra, era el único que estaba yo ahí, y me pregunta, ¿no? Entonces le digo, depende, ¿no? Hay que ver qué tipo de labor realiza. Y hay que ver si es que efectivamente lo que ha sufrido es un infarto. Porque ¿quién tiene pues una bolita mágica como para saber a qué se debe ese infarto, ¿no? Entonces, bueno, baja y le dice eso. Y a las 4:30 de la tarde llega otra persona a preguntar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces la señorita vuelve a subir, me vuelve a preguntar, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a atender. Y yo bajo y le digo, mire usted, 3 personas han venido por lo mismo, así que yo presumo que a alguien se le ha infartado en su trabajo y está usted con ese temor. Así que despreocúpese, nosotros de Sunafil no salimos como policías detrás de usted a ver dónde trabaja. Sincérese y diga qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno, si sabe qué ha pasado, ok. Entonces, lo primero que tiene usted que hacer es reportar esto como accidente de trabajo, porque usted tiene 24 horas para reportarlo. Si se excede de esas 24 horas, usted ya está en infracción. Y es una infracción insubsanable, porque no hay forma de retroceder el tiempo para que sea dentro de las 24 horas. ¿Correcto? La ley señala que se reporta un accidente de trabajo mortal dentro de 24 horas, precisamente para que la inspección de trabajo pueda tomar conocimiento y actuar en ese plazo rápido. Si usted comunica a los 2, 3, 4 días, ya las condiciones cambiaron. Entonces es una infracción insubsanable y sus familiares podrían, porque así lo dice la ley, podrían establecer, hasta dentro de 4 años, podrían poner una denuncia y decir, un día de agosto del año 2016, mi papá se murió en tal empresa y la empresa no lo ha reportado como accidente de trabajo. Y cuando nosotros aparezcamos dentro de 4 años y le pidamos, permítanos usted el registro de este accidente de trabajo, usted me va a decir, no tengo registro porque no fue accidente de trabajo. Y como no hay cómo acreditarlo, simplemente tiene usted su multa. Entonces, lo más saludable es repórtelo como accidente de trabajo y hay que hacer la investigación. Y haciendo la investigación, se tendrá que determinar si es que efectivamente fue accidente de trabajo o no fue accidente de trabajo, o fue accidente de trabajo y no hay responsabilidad de la empresa. De manera que en ese momento sacó su laptop y reportó el accidente de trabajo, generaron la orden de inspección, me la asignaron a mí y voy, y efectivamente pues esa es la investigación. Puede ser que esta persona haya tenido era un trabajo de madrugada, ¿ya? Había fallecido en la madrugada, a las 3 de la madrugada, cargaban, era un estibador, cargaban camiones con productos de abarrotes en general, ¿no? Entonces puede ser que ha hecho un sobreesfuerzo, ¿no? Lo que ha tenido que cargar era más de lo que se ha permitido, puede ser que el señor no estaba adecuadamente hidratado, ¿no? Pueden ser muchos, es más, puede ser que uno de sus compañeros le invitó una gaseosa envenenada, o sea, puede haber 1000 razones, y es ahí donde puede ser que alguien lo empujó y se cayó. Entonces se advierte, hay videos, tenían fichas de carga, reprodujimos la carga, ¿no? Yo mismo cargué los productos que él trasladaba en un carrito, se determinó los pesos, se determinó todo esto,
Y dentro del proceso de investigación, pues también se advirtió que semanas antes el señor había estado con descanso médico porque había sido golpeado por su cuñado, ¿no? Y tenía problemas, y dentro de la investigación pues surge que la pareja de este señor, con la cual el cuñado se había peleado hacía 2 semanas porque este señor le había golpeado a la señorita había tenido, o la señora había tenido, pues se había involucrado con otra persona, esta persona los descubrió, o sea, todo un tema extralaboral que dentro de la investigación surge y se determina que pese a que la muerte ocurrió dentro del centro de trabajo, la muerte ocurrió dentro del horario de trabajo, ¿no? Pese a todo ello, no constituía un accidente de trabajo y menos aún responsabilidad del empleador, ¿correcto? En este caso puntual. Obviamente se verificó también, porque se vio en las cámaras, ¿no? Que se acercaron 2 personas, llamaron a una tercera persona, esa tercera persona que se visualiza estaba capacitada en primeros auxilios, es decir, la empresa, digamos, tenía su sistema de gestión ordenado, las personas estaban capacitadas, actuaron quienes tenían que actuar, pero la muerte se dio, el señor murió por un paro cardíaco, producto de otros elementos, ¿no? No hubo sobreesfuerzos, no hubo, incluso de lo que cargaba, que eran productos de abarrotes, habían detergentes, ¿no? Que una de las hipótesis era, pues, este señor ha inhalado este producto químico y le ha podido causar algún daño, ¿no? Se probó, se verificó todo esto y se concluyó de que no fue así. Entonces, este es el otro ejemplo en donde se reporta como accidente y se determina que no hay responsabilidad. En el caso de usted, la presunción, porque así lo determina la ley, es que es accidente, que es enfermedad ocupacional. Así debería registrarlo el médico ocupacional. El médico, del centro que está atendiendo a este paciente. A pesar de eso, obviamente no se le puede poner una pistola y decirle, usted tiene que poner esto, porque el médico va a terminar registrando lo que considere. Pero es importante dejar constancia de que no está usted de acuerdo. Pero a pesar de lo que diga el documento, esto tiene que ser investigado para determinar si efectivamente constituye una enfermedad de responsabilidad del empleador. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe que le persista. Sí. La consulta era porque yo, como representante de los trabajadores en el comité que le digo que trabaja en el sector salud, nosotros ya hemos denunciado a SUNAFIL que, a pesar de ser una institución del Estado, el empleador se ha negado no ha implementado el plan de vigilancia. El comité no ha aprobado ni un plan. De 500 trabajadores ya tenemos casi 200 infectados con COVID y 2 muertes. Y no hay plan de vigilancia a la fecha, el día de hoy, establecido ni aprobado por el comité. Entonces, eso sería ya una condicionante más a que, al no haber vigilancia, justamente están ocurriendo creciente. En menos de un mes ha sido casi 200% de contagio en el centro hospitalario. Por eso era mi inquietud y mi pregunta, y creo que por eso es que está direccionado los descansos médicos, porque figura como enfermedad común y no como una enfermedad profesional, porque no hay vigilancia, no hay... hay comité, pero no hay servicio de salud ocupacional. Contrataron a un médico ocupacional que solamente hizo la evaluación del grupo de riesgo, más no se implementó los otros 6 lineamientos, y por lo tanto creo yo que sí el contagio ha ocurrido en el hospital porque no hay vigilancia. Y están ocurriendo, como les digo, los contagios masivos, ¿no? Ya, por eso. Es importante clarificar cuál es la competencia de SUNAFIL dentro de esto, ¿no? SUNAFIL identifica infracciones, y ante una infracción hay infracciones subsanables, infracciones insubsanables, ¿no? Subsanable, por ejemplo, yo llego a un lugar y encuentro que el trabajador está pues sin sus equipos de protección personal, pues le obligo a la empresa, le digo, subsáneme esto, y le da su equipo de protección personal que ha subsanado. Pero no es lo mismo cuando a un trabajador le cayó un ladrillo en la cabeza y no le habían dado el casco. No tiene sentido que yo le diga, dele su casco. Ya se lo di, subsanado. No, ya se generó el daño. Entonces, lo que hace SUNAFIL es identificar infracciones, repito, subsanables o insubsanables. En este caso, SUNAFIL va a tener que pronunciarse sobre el caso después de la investigación que lleve a cabo,
hasta donde llega SUNAFIL en una acta de infracción, en donde se determina que esta institución de salud es pues responsable de la infracción tal. Dentro de ellas, la infracción 1 de reportar erróneamente la enfermedad ocupacional, de no contar con un plan de vigilancia, de repente de no contar con el servicio de seguridad, no entregar EPPs, en fin, va a identificar las infracciones que correspondan y va a imponer un acta de infracción que es una multa. Ahora, ¿hasta dónde llega SUNAFIL? Solamente llega hasta ahí porque es un ente administrativo. La implementación de justicia, la designación de justicia, solamente la hace el Poder Judicial. Es el Poder Judicial quien puede determinar, en base a la investigación del comité, en base a la investigación de SUNAFIL, en base a la investigación de la policía, si fuera el caso, o del Ministerio Público, si fuera el caso, va a determinar responsabilidades de carácter penal, ¿no? Para decir si pues el director o es el jefe de seguridad o la presidenta de la institución o quien fuese, es quien tiene responsabilidad y por tanto le corresponde pena privativa de la libertad, además de una indemnización a la familia de esta persona que falleció o de los pacientes que han quedado, digamos, con alguna condición médica afectada a su salud, ¿no? No sé, pues ya no puede, era un atleta y hoy en día no puede salir a trotar más de 1 kilómetro porque le falta la respiración, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un cambio de su proyecto de vida, por tanto, una indemnización de trazo. Eso lo determina ya el Poder Judicial. Pero sobre su pregunta de si es o no es enfermedad ocupacional, eso solamente se va a determinar en una investigación. A priori no se puede señalar, pero a priori sí se puede exigir que se consigne esa información en el documento. Si es el mismo establecimiento el que está generando el descanso para el propio trabajador, lo más saludable, para evitar también temas de dijo o no dijo, es documentalmente, ¿no? En tal fecha se me entregó el descanso con un número tal, suscrito por el médico tal, con un número de colegiatura tal, pese a que se le indicó que yo soy trabajador del área de salud, del área asistencial, etcétera, que trabajo desde hace tanto tiempo y que según la ley y tal, pues está considerada una enfermedad ocupacional y por tanto la presunción, porque así, eso es una presunción. Un trabajador que trabaja en mina y que viene con una enfermedad profesional que está establecida en el listado sobre las enfermedades de trabajadores de mina, la presunción es que es enfermedad profesional, ¿correcto? Y así debe ponerlo al médico. Ahora sí entiendo, pues, más aún si es institución pública la que me señala usted, que ya más o menos me imagino cuál es probable que esto sea para taparse a sí mismo o tapar al director, que es mi amigo, el compadre o lo que fuese. Entonces, son temas que son, pues, que lindan contra lo incorrecto, ¿no? No solamente contra lo antiético, sino contra lo incorrecto, incluso hasta contra lo penalmente imputable. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿No hay más preguntas? Bueno, al no haber más preguntas, les agradezco por su tiempo. Terminar señalando que más allá de temas presupuestarios, más allá de temas políticos, que también los hay en algunas empresas, más aún si son empresas del Estado, este tema es un tema en el que está de la mano la vida de las personas. O sea, las personas literalmente se están muriendo. Se están muriendo porque alguien no estableció un presupuesto adecuado, porque alguien no está teniendo la diligencia necesaria en tomar el control, la prevención o la vigilancia de las demás personas. También, en algunos casos, porque nos hemos dado con que es tan fácil para algunas personas llamar al trabajo y decir, ¿sabe qué? Hoy día me duele la cabeza, así que no puedo ir a trabajar, porque la ley pues, allí me respalda, ¿no? Y es mentira. Esta persona terminó yéndose a hacer sus trámites en el banco y cosas así, ¿no? O sea, tenemos excesos por trabajadores que no actúan correctamente como empleadores que no actúan correctamente.
En ese sentido, quienes conforman el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y quienes conforman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen una gran e inmensa responsabilidad de actuar de manera profesional, de manera ética, de manera correcta, de manera humanitaria, de manera legal, para poder proteger dentro de las medidas, dentro de lo posible que es a cada una de las personas, realizando una investigación seria de las condiciones, con pasión pero sin apasionamientos, por identificar cuáles son las condiciones de seguridad